Aclara tus dudas e inquietudes sobre diferentes temas que serán explicados por los especialistas en temas de salud, servicios sociales, municipales, culturales y financieros. Esto es Zona de Servicio con Laura Martínez Gamiño. Bienvenidas y bienvenidos a todas, a todos a esto que es Zona de Servicio. Les saluda en este micrófono Laura Martínez Gamiño. Los voy a estar acompañando dentro de los próximos minutos hasta la 1 de la tarde, por supuesto, para llevarles temas interesantes, temas espero que los hagan más allá de, porque sí que sirven de servicio, pero es un tema de reflexión, es un tema en el que espero que las nuevas crianzas, bueno, no sé si llamarlo nuevas crianzas, sino más hacer reflexión a cómo se estamos criando a las nuevas generaciones. Me encantan estos temas, me encanta profundizar un poco más allá y me encanta, por supuesto, la comunidad que estamos haciendo a través, por supuesto, y que la podemos hacer a través de nuestros canales de comunicación. Les comparto la línea WhatsApp 33 18 80 76 41. Estamos totalmente en vivo desde zona3.mx, también a través de nuestras redes sociales, principalmente a través de Twitter, @Zona3Noticias, y también les comparto las formas en cómo pueden estar pues enterados de todo lo que pasa a través, no solamente a nivel local, nacional, internacional, sino todo lo que pasa alrededor del mundo y todo lo que nos rodea. Los invito por favor a que sigan nuestras cuentas oficiales. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, en Instagram, y por supuesto este programa que lo pueden escuchar más al rato a través de nuestro canal de YouTube. Lo buscan simplemente como Zona 3 Noticias, Zona de Servicio, y más adelante en la tarde ya la van a poder volver a escuchar sobre todo este tema en el que son tantas líneas delgadas que vamos a tocar, las líneas delgadas entre la violencia y la crianza. ¿Y por qué hablamos de la violencia y la crianza? Porque es importante hablar de que ahora las nuevas generaciones, los más pequeños, vienen con un chip totalmente diferentes a los como fuimos educados nosotras y nosotros. Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de violencia y de crianza? Quiero comenzar este tema, por supuesto, pero ahora quiero también presentar a quien me acompaña en esta cabina azul. Ya te puedo llamar colaboradora, Blanca. Claro que Blanca sí. Puebla Salazar, ella es de Sana Holístico, ¿correcto? Correcto. Y sobre todo este tema que me encanta cómo lo abordas, Blanca, porque nos haces parte de reflexionar, uno, cómo fuimos educados nosotros, pero también cómo podemos educar a los más pequeños. Hablamos, por supuesto, de padres, de madres, de abuelos, de abuelas que ahora también están a cargo de la crianza, de maestras, de maestros, que ahora con las nuevas modalidades y con las nuevas crianzas de que los padres pues se tienen que ir a trabajar y que tienen que dejar a sus hijos pues a cargo de las escuelas, a cargo de las guarderías, de los abuelos, de las tías y de personas que cuidan a los niños, ¿no? Pero quiero comenzar, Blanca. Primero, Blanca, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Laura, y muchas gracias por la invitación. ¿Te puedes acercar tu micrófono? Ándale, así. Muchas gracias. Te saludo a ti y a tu auditorio. Pues es un gusto estar aquí de nuevo contigo, acompañándote en este programa. Y bueno, yo creo que lo primero es analizar qué es educar con violencia. Y nos iríamos a la parte principal, ¿qué es la violencia? Sí, claro. Porque eso es lo primero que hay que determinar, porque en ocasiones tenemos conductas, hacemos acciones que pensamos que no es violencia, sin embargo, sí estamos actuando con violencia. Y fíjate que yo me he puesto a investigar datos del INEGI, por ejemplo, en donde habla de un 70% de mujeres mayores de 15 años que han vivido alguna situación de violencia a lo largo de su vida. Fíjate, es el 70%. En octubre del año 20 al 21, el 42.8% vivieron con violencia. El Consejo Ciudadano en Jalisco, en México, habla de que el 13% de incremento en bullying en las escuelas está ocurriendo. Entonces son datos muy desgarradores, son datos muy difíciles de aceptar, pero sí tenemos que manifestar
¿Qué es la violencia? Pues bueno, hay diferentes tipos de claro. violencia. Hay violencia psicológica, hay violencia física, hay violencia sexual, violencia emocional, violencia económica. Es muchos tipos de violencia. Entonces, lo primero es concientizar en dónde estamos. ¿Qué estamos haciendo nosotros que estamos generando esa violencia? Porque si el INEGI habla de que ha incrementado la violencia, sobre todo en mujeres, es porque estamos educando con violencia. Hacemos normal la violencia, la estamos normalizando y eso no puede estar pasando. Yo escucho muchos comentarios en los cuales dicen, pues, ay, es que un grito no pasa nada. A lo mejor un grito no, sino la actitud con lo que tú lo haces. No es lo mismo que grites a que insultes, a que ofendas, a que menosprecies. Eso es un tipo de violencia. Entonces hay que determinar primero qué conductas son violentas. Cuando nosotros educamos a nuestros hijos, no es el gritarles, no les enseñamos más que a gritar. No les estamos aportando nada. Entonces hay que determinar primero nuestras acciones y esta parte también que me dicen mucho es que a mí así me educaron. Ujú. Entonces el hecho de que siempre lo hayamos recibido de esa manera no necesariamente es correcto y lo tenemos que seguir haciendo. Ahora tú hace ratito estábamos hablando fuera del aire y me comentabas que pues estas generaciones pues sí requieren mano dura, claro que sí requieren mano dura, pero esto viene desde casa, desde los primeros años de la vida de nuestros hijos e hijas es cuando se están formando. Ellos hacen, por ejemplo, unas situaciones que como padres o madres nos incomodan, nos generan esta sensación de incapacidad, porque es eso, cuando hacen berrinches. O sea, un niño de 2, 3, 4, 5 años que nos hace un berrinche, lo tomamos como algo, digamos, que pensamos que lo están haciendo por molestarnos, y no es así. O sea, un berrinche es normal en un niño de 2, 3, 4, 5 años. La actitud que nosotros, cómo lo enfrentamos, es cómo vamos a aportarles a estos niños y niñas la manera de enseñarles a controlar, a gestionar eso. Pero si nosotros no somos capaces de identificar, yo creo que la principal causa de la violencia es que nadie nos ha enseñado cómo hacerlo. No nos han enseñado en la escuela quién te enseña a gestionar tus emociones, quién te enseña a entender tus emociones y a cómo manejarlas. Nadie nos enseña. Y yo creo que en todos en cierta etapa de nuestra vida, en cierto momento de nuestra vida, hacemos ya de adultos berrinches. Porque eso de que vas en el auto y alguien se te cierra y tú te enojas y mientas madres y haces un montón de... Eso es un berrinche. Solamente que no puedo, ya es demasiado que nos al piso nos cayéramos, hiciéramos el berrinche, ¿no? Pero Ya nos detenemos, claro, pero conozco personas que podrían hacerlo. exactamente, hay personas que no. Inclusive ha habido accidentes muy graves que la gente se descontrola porque es Sí. eso. Y fíjate, todo esto que te estoy platicando de la violencia, de los berrinches, no lo digo yo, o sea, la dice la neurociencia. La neurociencia, ha habido estudios muy interesantes en donde ya se estableció cómo la violencia genera cambios en el cerebro de nuestros hijos e hijas y tiene consecuencias en la adolescencia y en la vida adulta. O sea, no es nada más que digamos, es que los niños de ahora son niños cristal y con todo se molestan y no les puedes decir nada. Es que no va por ahí. No va en el sentido de que ellos hagan lo que quieran. Simplemente es primero nosotros gestionar nuestras emociones, entender qué es la violencia y tratar de que ellos no sean violentos, sino que enseñarles a tener habilidades que les permitan desarrollarse en su vida adulta. No, y al final de cuentas creo, Blanca, que el educar a los niños, a los adolescentes, para que pues se autocontrolen, como ya lo hemos dicho y hemos hablado de estos temas, Blanca, es una línea muy delgada entre, yo recuerdo que siempre cada generación decían, pero es que yo no era así cuando era niña, ¿no? Lo veía a los ojos de mi mamá y era algo que en el que simplemente, o sea, no me voy lejos, mi mamá, o sea, me veía, yo creo que nunca le hice a mi mamá un berrinche
En ningún lado, porque la autoridad que representa a mi mamá hasta la fecha es esa autoridad, ¿no? Y creo que no sé cómo se ha perdido o si no se ha perdido o si se ha quedado un poco más la soga más suelta o si estamos en nuevos métodos de crianza. Es como te digo, hay una línea muy delgada entre que a veces los niños más pequeños retan a los papás y a veces no sé si algunos tienen como la incapacidad de responder a ese reto que les presentan los hijos. ¿En qué atribuyes, Blanca? ¿En qué atribuyes precisamente? Te voy a dejar con esta pregunta para irnos al corte. Estos cambios de que sí han mejorado, por supuesto, porque ya hablamos de métodos de crianza, pero también en qué se ha desvariado, desvirtuado el que ahora hay muchos papás y mamás en los que ya no tienen esa autoridad frente a sus hijos, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si lo analizamos después de la pausa y regresamos aquí a Zona de Servicio? Claro que sí. Trabajar para mantenerte informado es nuestra pasión. Zona 3, información y música en equilibrio perfecto, 91.5 de FM. Con Blanca Puebla Salazar, psicóloga de Sana Holístico, y la verdad es que estamos hablando sobre el tema de si educamos con violencia. Hay que hacer yo los invito a que, bueno, no que cierren sus ojos, pero que recordemos cómo fuimos educados cuando éramos más pequeños, cuando éramos niños, cómo era nuestro papá, era autoritario, no era autoritaria, nuestra madre, como si le teníamos miedo o no le teníamos miedo, qué pasaba cuando pedíamos un permiso, qué pasaba si no cumplíamos una regla, si no cumplíamos con lo que nos pedían las tareas, si nos tenían que estar ahora sí que atrás de nosotros para que cumpliéramos algún tipo de indicación en nuestras casas. De ahí viene, por supuesto, mucho de lo que somos hoy en día. Ahí viene mucho de lo adulto que somos y nuestra personalidad viene de cómo fuimos educados y estas crianzas. Lo positivo, Blanca, lo que yo veo es que ahora podemos hablar sobre el tipo de crianzas que tenemos, podemos hacer ya cómo queremos que las próximas generaciones, nuestros hijos o los con los que estamos más cercanos a los más pequeños, cómo pueden ser criados, ¿no? Yo creo que esto es lo positivo de lo que vivimos actualmente. Sin embargo, pues también hay otra cara de la moneda, ¿no? En el que ahora también las nuevas generaciones vienen con un chip integrado, obviamente con un mundo alrededor muy diferente al que nosotros vivimos, en el que están más despiertos, en el que ven más cosas, tienen más información, tienen más tecnología. Y hablábamos de esta hilo delgado entre saber equilibrar, ¿no? Claro. Pero lo que mencionabas antes de irnos al corte, Blanca, ¿cómo podemos precisamente encontrar este equilibrio? Fíjate, ¿cómo podemos hacerle? Laura, tú me comentabas hace rato dos palabras muy importantes, autoridad y respeto. La autoridad no es sinónimo de respeto. Okay. Entonces, puede ser que tú seas una figura de autoridad, pero esa figura me represente, y lo dijiste hace rato, miedo. Ajá. O sea, el miedo me genera un estrés. El miedo, la autoridad y el miedo no me aportan ninguna habilidad que yo pudiera aprender. No sé si me explico. Sí. Entonces, el educar con este autoritarismo de miedo, de que si no haces las cosas, a veces ya ni siquiera vas a ver cómo te va a ir, ¿no? Ahorita y no te decían, a la casa. ahorita que llegamos a la casa y no sabías ni qué significaba en realidad, pero ya te generaba ese miedo. Eso no es respeto, eso es miedo. El respeto es cuando tú admiras a la persona que está ante ti, tu padre, tu madre, tu tío, tu abuelo, y haces las cosas que te dicen no por miedo, sino por respeto, porque entiendes lo que está sucediendo. Ahora, a mí me gustaría comentarte los efectos de una educación con violencia. Fíjate, y esto es neurociencia. Okay. ¿Cómo impacta la violencia? Cuando nosotros
vivimos en estados violentos, se activa nuestro instinto de supervivencia, que es el cerebro primitivo. Entonces estamos en modo de supervivencia. ¿Qué pasa cuando tú te sientes amenazada? Solo puedes hacer dos cosas: huir o luchar. Es todo lo que puedes hacer. Instinto de supervivencia, Instinto de supervivencia. O luchas o huyes. No, tu parte lógica está apagada en este momento. No puedes pensar, no puedes discernir si está bien, si está mal. Simplemente huyes o peleas. Y para que tú puedas huir o pelear, el cuerpo segrega una hormona, el cortisol, que es el que te permite llevar tu sangre a tus extremidades inferiores para que puedas correr, o a tus manos para que puedas pelear. Este cortisol, eso es lo que hace. Pero imagínate que todo el tiempo tengas esta sustancia en tu cuerpo, todo el tiempo estás en este estado, en estado de supervivencia. Tu parte lógica, tu parte emocional no está activa. A la larga, ¿cómo crees que te vas a sentir? Los niños que viven en violencia, eso están sintiendo todo el tiempo, un estrés crónico. Y esto equivale a estar desnutridos, como si no les dieras de comer adecuadamente. Eso es lo que causa en su cuerpo. Afecta su crecimiento, afecta su aprendizaje, afecta sus emociones. Entonces, no es nada más de que se aguante una nalgada y que yo le digo que eres un flojo. No, o sea, afecta a toda la parte emocional, la parte física, a mi parte cognitiva también afecta. Entonces, el vivir en violencia, pues no es sano, no es sano. Entonces, pero hablamos mucho de esto, de lo que no debemos de hacer, pero ¿qué es lo que podemos hacer? Sí, porque de hecho creo que mucho del tema de los efectos de educar con violencia, no sé, tú me dirás mejor, Blanca, pero hablamos de niños en los que ahora ellos ejercen violencia. Claro. Son los principales buleadores en la escuela, sin saber que al final de cuentas qué es lo que viven en casa para ser ellos quienes provocan el bullying, ¿no? A sus compañeros, ¿no? Y que pueden ser en un futuro alguien que genere violencia, que los lleven a un tema de delitos, que los lleven a un tema de crimen organizado, que los lleven a adentrarse en este mundo lleno de adrenalina para cometer algún ilícito, para saber que a lo mejor la tranquilidad no es suficiente. Claro. Y que necesitan esos momentos de adrenalina, ¿no? Yo creo que podemos reflexionar desde ahí. Fíjate que acabas de tocar un tema muy importante y tiene que ver con esta crianza de solamente obedecer. El obedecer no me permite generar mis propios argumentos, mis propios pensamientos. Estoy condicionado, porque así educamos, a condicionar a nuestros hijos a que nos obedezcan. Entonces ellos no entienden por qué están haciendo las cosas, simplemente tengo que obedecer. Entonces, ¿qué pasa cuando van a la escuela? Pues obedecen a otra figura que para ellos representa autoridad, que puede ser otro niño. Uh-huh. Entonces se convierten en buleadores o se convierten en personas. Ya ves que a veces los que bulean tienen ahí su amiguitos, su equipo. También. Buleadores que no hacen nada, simplemente acompañan porque obedecen a otros adultos que a lo mejor no tienen buenas intenciones. Entonces, el criar, el educar, nada más para que obedezcan. ¿Y qué pasa cuando llegan a la vida, a la adolescencia? Lo que tú acabas de decir. Entonces, cualquiera que yo vea que es jerárquicamente mayor que yo, lo voy a obedecer. Y si me dice, mira, métete a esa tienda a robar, lo voy a hacer. Y si me dice, prueba esto, lo voy a hacer. Porque a eso estoy condicionado, a obedecer. No genero mis propios pensamientos. Ahora imagínate cómo un adolescente se va a acercar a su papá o a su mamá a decirle que tiene algún problema cuando es una figura de autoridad, no de respeto, que sé que si le platico algo a mi papá, oye, ¿sabes qué? Que pues sí me metí a esa tienda a robar, no se lo va a decir porque en la casa le va a ir peor.
Entonces no estamos generando tampoco confianza. Yo no digo que lo permitamos, no. Si tú crías en esta parte de equilibrar con límites claros, concisos, no va a ser necesario que tú llegues a tu hijo con la adolescencia con esos problemas, porque tú ya lo enseñaste a discernir, lo enseñaste a que él puede tomar sus decisiones. Tampoco estoy diciendo que está bien o que está mal, que ¿no? está bien o que está mal, pero que piense, que tú le ayudes a que él genere esas respuestas. Si tú le dices, no te subas ahí, explícale, oye, si te subes ahí, ¿qué crees que pase? Entonces ya lo haces pensar, ya lo haces recapacitar, ya no te va a obedecer, ya va a ser algo que él sepa qué es lo que va a suceder. Tú le das la opción. Digo, no le vas a dar opciones que lo pongan en riesgo, por supuesto que no, pero lo vas a enseñar. Le tienes que poner los límites, para mí los límites son indispensables, tienen que tener límites muy claros, muy precisos, porque entonces muchas veces también pensamos que cuando un niño nos responde, ¿y por qué tengo que hacer esto? Ya lo tomamos que, ya a un adulto no se le contesta así, yo me obedeces porque soy tu madre. Eso no, o sea, ¿qué te impacta en que te digan, lo haces porque yo te lo ordeno? Pues que toda mi vida voy a seguir órdenes. Entonces, ¿Y qué sería explicarle el por qué lo tiene que hacer? el por qué lo tiene que hacer, cuál es la consecuencia. Mira, por ejemplo, si tu hijo no hace la tarea un día, se le olvida, o la hace y se le olvida llevarla. Y entonces cuando regresa, tú le dices, en lugar de regañarlo y decirle, ya ves, te vas a sacar un 0 y te van a reprobar, le preguntas, ¿qué va a pasar porque no llevaste la tarea? Le pones a pensar por qué es lo que va a suceder, qué va a pasar si no la llevas o cómo lo vas a solucionar. ¿Cómo vas a solucionar? Pues entonces ahora en la noche la voy a meter a la mochila o voy a poner un papelito en donde diga que no se me olvide la tarea. Entonces ya está generando, pero no vas, corres, le resuelves o lo regañas, lo golpeas porque pues tampoco. O sea, todos cometemos errores. Y sobre todo esta parte que te digo de educar con violencia genera, entre todo lo que ya te platiqué, depresión, en niños. O sea, ya yo he tenido en consulta niños que están en depresión. Y dices, ¿cómo un niño puede estar en depresión? Porque esta parte de vivir en constante agresión, ellos así lo reciben y así lo perciben y su cuerpo así lo genera. Pueden ser que también ya de adolescentes pues caigan en drogas. Claro. Porque esas son las consecuencias de vivir en violencia. Y lo más importante, que estamos criando a niños violentos. Sí, yo creo que eso también es bien interesante porque al final de cuentas creemos que solamente se van a quedar ahí en la niñez, ¿no? O sea, o son problemas que se van a quedar terminando la primaria, pero hay que entender que parte de nuestra gran personalidad que somos es todo lo que absorbimos de cuando somos niños. Claro. Nuestra gran personalidad, así como cada uno lo que somos, es como fuimos de niños. O sea, es la esponjita, es la información que recibimos cuando pues todo lo que vivimos en nuestras casas, en nuestra crianza, cómo fue nuestra mamá, nuestro papá, o si tuvimos alguna ausencia, ahí por supuesto de ahí ahora sí que nace no quiero decir nuestro ADN, pero mucha de nuestra información y de nuestra personalidad como adultos nace desde ahí. Tenemos que irnos a una canción, mi querida Blanca, y después de eso regresamos aquí a Zona de Servicio. Gracias. Regresamos a Zona de Servicio. Yo creo que aquí pues estamos hablando y en los cortes también pues tratamos un poco de entender lo que fuimos, lo que hay ahora y lo que queremos ser, ¿no? Yo creo que parte de eso pues sí, cómo fuimos educados nosotros que nos permite hablar de
de este tema y en el que ahora vemos, por ejemplo, a las nuevas generaciones. Sí, sigo insistiendo, es un hilo muy delgado, es un hilo en el que no queremos regresar a lo que fuimos, pero tampoco queremos que las cosas se sobrepasen, ¿no? Y hablamos, por ejemplo, aquí tanto de los efectos de cómo educar con la violencia, los buleadores, los límites, la autoridad, las personas que les tenemos que tener respeto, pero ahora Blanca, eh, por ejemplo, hablamos de los niños que han sido rebeldes, ¿no? Ujú. Esos niños que no se pueden, que los tienen catalogados o catalogadas como no se puede parar en la escuela, me llaman muy seguido, no tengo nada para qué entretenerlo. Ahora hay muchas cosas en las que se puede detectar como el trastorno de Ajá. TDAH, por ejemplo, el autismo, que hay niveles diferentes del autismo, pero ¿qué debemos de hacer ahora nosotros los adultos? Que con lo que tuvimos, pues ahora comenzamos con lo que las herramientas que nos dieron a nosotros también, porque por supuesto hablamos ahorita de las heridas de la infancia y que pues tiene mucho que ver con lo que somos ahora. Pero ¿cómo ahora podemos educar o criar a los que tenemos más cerca, a los más pequeños, a nuestros sobrinos, a nuestros hijos? Pero ahora, ¿cómo podemos hacerle para escucharlos si no sabemos nosotros adultos cómo escuchar? Pues ese es el principal punto. Primero, nosotros como adultos, conocernos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que nos detona? Porque eso de qué nos detona habla de las heridas de la infancia. ¿Qué es lo que me hace enojar? ¿Qué es lo que está haciendo mi hijo que a mí me provoca Exacto. que me descontrole? Porque hay otras cosas que a lo mejor son igual de traviesas, pero no me descontrolan, esas heridas de la infancia. ¿Qué pasa? Y lo comentábamos en el corte, cuando tu hijo o tu hija te hace un berrinche y tú le dices, vete a tu recámara, vete de aquí, cuando te calmes hablamos, eso lo único que provoca es invalidar. Y si lo hacemos frecuentemente, es un tipo de violencia, ¿eh? Si lo hacemos frecuentemente, la información que le estamos generando en su cerebro es, tus emociones no me importan, lo que tú pienses no me importa y tú no vales. Y así vamos creciendo. Educar de esta manera lo único que provoca es minimizar a nuestros hijos. Entonces, eso no, pero ¿qué sí? Bueno, pues es un trabajo constante, conocernos. Cuando un niño está en un berrinche, está en su modo supervivencia. Y es algo que ellos hacen, es su naturaleza. O sea, estoy hablando de niños de 2, 4, 5 añitos, está en su naturaleza porque todavía no se pueden controlar, su lóbulo prefrontal todavía no está desarrollado. Entonces, es algo que van a hacer y no lo hacen por molestarte, sino que simplemente no saben cómo controlarlo. Entonces, si tú en ese momento tratas de dialogar con él, no lo vas a conseguir. Entonces, lo que debes de hacer es acercarte, tratar de estar con él, no decirle, cálmate, no hagas este berrinche, vete para allá. Eso no va a ayudar. Tratar de contenerlo, abrazándolo, esperar a que se calme y ya una vez que se calme, entonces sí puedes dialogar. Yo sé que esto a veces se escucha, ay, sí, pero imagínate si me lo hace en la tienda, que se ponga en el piso, pero es algo que te molesta a ti adulto, porque es algo que tú en ti no puedes gestionar, algo te está provocando. Entonces, quien tiene que empezar a gestionar sus emociones somos los adultos. ¿Cómo pretendemos que nuestros hijos gestionen sus emociones, sus enojos, sus berrinches cuando nosotros ni siquiera sabemos cómo hacerlo y menos sabemos enseñárselos? Y por ejemplo, Blanca, estas situaciones quizá seguramente algunos que nos estén escuchando, no sé, nunca tuvieron un episodio, nunca han sido violentos, es decir, directamente con sus hijos, pero han sido violentos con sus parejas, ¿no? Y que los hijos lo ven. Claro. Eh, Ahí como, o sea, ¿qué se puede hacer? Por ejemplo, si tú puedes decir, bueno,
quizá yo como papá o como mamá nunca he sido violento y nunca les he pegado a mis hijos, trato de estar con ellos, pero pues soy muy grosera con mi pareja, le grito a mi pareja, ya sea hombre o mujer, ¿no? Digo, aquí no Claro, estamos como sí, hablando de sí, quién sí o quién no. Le hablo con majaderías, nos gritamos y no nos importa si los niños están ahí, o sea, en realidad es un entorno de violencia. claro. ¿Qué pasa ahí? Pues es que volvemos al punto principal. ¿Quiénes nos debemos educar primero? Los adultos. Primero, hacer conciencia que estoy ejerciendo de violencia, porque un tipo de violencia en una pareja es que yo me enojo y te hago la ley del hielo. Ujú. Esa es una violencia, porque me estás ignorando. Y tan es violento que la persona a la que le hacen la ley del hielo lo resiente. Claro. Entonces, hacer un ese examen de conciencia y decir, a ver, ya no quiero violencia, entonces empezar a cambiar estas actitudes, porque es lo principal. Si estoy enojado con mi pareja, lo más sano es decir, ¿sabes qué? Ahorita no puedo hablar, hablamos al rato. Es difícil, yo no digo que es sencillo, pero así es como crecemos como personas. Y de eso se trata, de crecer como personas, de ser mejor personas, de ser más plenas en esta vida, no nada más venir y pasar aquí por esta vida sin dejar nada. El chiste es crecer y el crecer pues duele. Hay que estarse estudiando, hay que estarse informando, hay que estar muy consciente de nuestras conductas, que a veces actuamos en automático. Sale nuestro instinto de supervivencia y contestamos, porque ante una pelea de pareja eso pasa, ¿no? Tú me agredes y sale Y en yo te lugar de, respondo claro, en el lugar doble. de sacar mi parte racional y decir, a ver, momento, o sea, esto no me gusta, hablamos después, no, sale mi instinto de supervivencia y entonces peleo. Y si los niños están ahí, ¿qué estoy enseñando, no? Y también, por ejemplo, Blanca, sucede cuando supongamos que no hay este tipo de discusiones, pero si vemos a tu papá o a tu mamá que es violento en la calle, Sí, que miente, que es corrupto, que no sé, algo que el niño llegue a presenciar, claro, por supuesto que a veces eh, dan más los hechos que las palabras, ¿no? Entonces, claro. qué importante es, Blanca, que podamos ser congruente con lo que decimos y con lo que hacemos, porque entonces los más pequeños van a encontrar una similitud entre lo que deben de hacer y lo que deben de pensar y lo que deben de sentir en sí, una congruencia integral, ¿no? Claro, y es que los niños aprenden más de lo que ven en ti que lo que les dices. Yo no sé, me comentabas que tienes sobrinos. Sí. Te aseguro que tus sobrinos tienen actitudes que hace tu hermana o que dice tu hermana y que no es que les haya enseñado. Por ejemplo, si tu hermana tiene la costumbre de decir cuando se despide, bonito día, te aseguro que tus sobrinos lo van a hacer. No porque tu hermana les diga cada vez que te despidas, no, porque lo ven. Lo Entonces, normalizan, lo normalizan. claro. ¿Por qué? Porque ellos aprenden de nosotros. El educar con violencia, eso estamos enseñando. Y también otra frase que me dicen, yo los educo así de forma rígida porque quiero que cuando crezcan se enfrenten a la realidad en la vida. Pues sí, pero educar con violencia no los está preparando para el futuro, los está preparando para ser violentos y para vivir con violencia. No, y para al final de cuentas ejercer una vida con violencia. Claro, Por supuesto que si la vida, pues obviamente es difícil la vida, claro que es difícil, pero depende mucho de nosotros cómo la afrontemos. Y si la vamos a afrontar con violencia, esa es otra responsabilidad que nos acuña a nosotros, ¿no? claro, imagínate si tu papá o tu mamá te dice, mira, te pego porque te quiero, ¿qué mensaje le estoy dando? Que voy a vivir seguramente en una relación Violenta. violenta. Porque si no me pegas, no me quieres. Porque si la persona que está a cargo de mí, de mi cuidado, de quien debo de confiar, me dice que el amor es a través de los golpes, eso es lo que voy a buscar. Y eso es lo que voy a dar. Si el que me pega es mi papá,
voy a buscar un hombre violento. Y si soy hombre, Claro. voy a golpear, porque esa es la figura que yo voy a seguir. Entonces, por esto de la violencia no es nada más que hablemos a veces de los niños cristal y que se rompen con cualquier cosa. Yo creo que es algo más profundo, es algo más profundo. Y sí es cierto, las generaciones actuales que educan sin querer ser tan autoritarias, estamos cayendo en eso, ¿no? De ser muy laxos con la educación. Es nada más encontrar ese equilibrio, es encontrar el equilibrio, no irnos a la violencia, porque también el dejarlos hacer lo que quieran es violencia, los estamos violentando. Exacto, yo creo que es eso también, el ser tan laxos también es exponerlos a un grado de violencia en el que no van a saber cómo, cómo reaccionar. Aquí nos preguntan, por ejemplo, ¿qué dicen de la violencia económica? Vamos a un corte Claro. y les respondemos un poco también de los profundos análisis que nos están haciendo aquí en el WhatsApp de Zona 3. Vamos a un corte. Únete a nuestra comunidad. Síguenos en redes sociales. @Zona 3 Noticias. Bueno, regresamos allá, nos quedan 9 minutitos. La verdad es que está súper interesante este tema y quiero decir lo que nos están comentando. Aquí nos dice, bueno, nos dice, no, buen día, buen equipo, buen tema sobre la educación para comenzar ese tipo, buenos programas por radio. Deberían de sonar más tanto en estaciones de radio y las mamás que ahora tengan este tipo de información. No que en general están viendo y oyendo programas basura, esto es lo que nos comentan también. Y aquí también nos dicen, Anónimo, hola, buen día, gran programa. ¿Y qué pasa cuando la esposa corrompe la autoridad del padre? Es decir, el papá corrige en alguna situación y la mamá sale a defender, insultar, gritar, incluso todo esto para que no le toquen a sus hijos. Hoy día doy una orden o pido algo y la madre tiene que decir, obedece a tu padre. ¿Qué se puede hacer? A mis hijos los llenaron de cel y de adictos a sus juegos. Bueno, ya no salen al parque a jugar. Yo ayer agarré y les quité los aparatos y les dije, sálganse a jugar. ¿Y qué pasa también aquí? Hola, ¿y qué dicen de la violencia económica? Como el caso de la mujer que quiere que se gaste todo el dinero en lo que ella quiera y si hay un no, inmediatamente pide el divorcio, vete de aquí, no te quiero. Para que no haya violencia tiene que gastar el dinero en lo que ella quiera y a la hora que quiera, pero solo el dinero lo debe generar el varón, por lo que ella no entra, por lo que dice que la responsabilidad es varón y ambos trabajan. Bueno, me imagino que está hablando de la violencia que se ejercen entre parejas, ¿no? Y que Claro. mucho tiene que ver, por supuesto, lo que ven los hijos, el tema económico, por supuesto, que mucho tiene que ver si quizá pueda que ellos lo repliquen siendo adultos o si vean algún tipo pues sí, la violencia económica, el que vivan restringidos de condiciones básicas para su desarrollo, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí lo que me llama la atención es este tema en el quién da la autoridad más, el papá o la mamá, quién se la quita. Luego siempre hay un momento en que, pues, ¿qué te dijo tu mamá? Es que ¿O qué desde te dijo ahí, tu papá? eso ¿No? era muy de antes, ¿eh? Eso era muy de antes. Vele y pídele permiso a tu papá. Y si tu papá te dice, yo sí te doy permiso, mamá, pero si tu papá te dice que no, no. Así no funciona. O sea, si hay papá y mamá, es primero comunicarse, los padres tienen que ponerse límites Y negociar, y ¿no? negociarlo. Y negociarlo. Y fíjate, algo bien importante. A mí sí me parece que está bien que los hijos traten de negociar permisos y concesiones con su mamá y con su papá. Porque si no lo aprenden desde niños, ¿qué va a ser en el futuro? ¿En dónde te enseñan a negociar? ¿En la escuela? No. Cuando quieres negociar que te suban de sueldo, que te asciendan o que te dedicas a algo, ¿quién te lo enseña? Entonces eso también se vale. En la relación de pareja siempre debe de haber muchísima comunicación. No puedes permitir que el papá o la mamá ejerzan más, y no autoridad, sino respeto, porque es Ok. respeto. Debe de ser de los dos. Y la violencia económica, híjole, también se da mucho en la violencia económica. Y es parte de esta comunicación con la familia. O sea, no puedes estar amenazando a que o me dejas gastar o no te doy el dinero si no haces lo que yo quiero. Eso es manipulación y es un tipo de violencia.
Sí, claro. Y además también, Blanca, el tema, por ejemplo, de precisamente de cómo podemos ahora trabajar frente a ahora cómo lo estamos identificando, ¿no? O sea, ¿qué sigue después de esto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hablábamos, nos quedan 4 minutitos, Blanca, pero me gustaría que nos hablaras de lo importante de los límites que tenemos que tener nosotros como adultos y ejercerlos a los más pequeños. ¿Cómo ejerce un límite? ¿Cómo ejerce un límite, por ejemplo, un abuelo Un abuelo, que está al cuidado de su nieto porque tienen que trabajar? pues entonces poner qué es lo que, hasta dónde va a permitir, va a dar los permisos. O sea, me gustaría un caso como más específico. O sea, ¿qué puedes hacer? Sí, por ejemplo, tienes que hablar con, si los dejan pequeños y que los dejan al cuidado de los abuelos, porque se da mucho actualmente, Ajá, pero hablas con la mamá, oye, ¿qué es lo que se le tiene permitido hacer o qué es claro. lo que no? ¿Qué es lo que puede hacer? Ok. ¿Qué es lo que no puede ¿Qué hacer? ¿A puede qué hora? comer? Exacto, ¿qué puede Los comer? dulces, Tiene que ser congruente lo que ve en casa claro, que lo que ve con los abuelos, porque si no, los niños se disasocian, sí, o sea, claro. no saben que sí, que no. O sea, los límites, ponerle límites a tus hijos, unos límites congruentes, con consecuencias congruentes y lógicas, Ujú. les genera a los niños y a las niñas mucha seguridad, porque ellos saben qué esperar de ellos y qué esperan ellos de ti. Y eso les da muchísima seguridad. Saben que en cualquier momento pueden acudir a ti y cómo vas a reaccionar. No sé si alguna vez te pasó que le quisiste contar algo a tu mamá y decías, híjole, pero ¿Cómo se lo ¿cómo digo? se lo digo? Porque no sé si va a explotar, me va a felicitar. Imagínate en la cabeza de un niño eso. En cambio, si tú generas eso desde niños, es lo que yo te comentaba, a mí me parece muy importante porque en la adolescencia es donde más, si te quejas de los berrinches que te hacen a los 2, 3 años, espérate a que lleguen en la adolescencia si no tratas tú de dar unas bases firmes, congruentes, lógicas, unos límites seguros, unos límites adecuados para su edad. ¿Qué será cuando sean adolescentes? No porque no lo puedas resolver, claro, lo puedes resolver, pero te va a costar más trabajo. Entonces, ¿para qué esperar a que estén en la adolescencia para tratar de comunicarte con tus hijos y crear ese vínculo de afecto, de confianza, de apoyo que los niños y las niñas necesitan de sus padres y de sus madres? Yo creo que me quedo, bueno, aquí nos dice Javier, grandísimo este programa, ojalá lo repiten, lo puedes volver a escuchar, Javier, más, digo, no es que yo venga preparada con un comercial, pero más adelante lo puedes escuchar a través del canal de YouTube de Zona 3 Noticias, para que igual si lo quieres poner a alguien, a tu esposa, para que puedan trabajar sobre todo en negociar, y qué bueno que dijiste que también los hijos podemos negociar con los papás para entender el qué sí se puede y el qué no se puede y el qué no es negociable, quizá en una Claro, situación de peligro, ¿no? claro. Blanca, nos tenemos que ir. Muchísimas gracias por ahora sí que adentrarnos al fondo de las crianzas pues positivas y sobre todo que generar generaciones conscientes, ¿no? Ese es el gran propósito de este programa. Muchísimas gracias por Muchísimas acompañarnos. gracias a ti, muchísimas gracias a tu auditorio y estoy a tus órdenes. Y muchísimas gracias a todos los que pues nos acompañaron también con sus experiencias, que nos acompañaron con lo que viven al día, lo más importante de este programa y lo que el objetivo principal y ahora sí que el servicio que queremos brindar es hacer, por supuesto, a papás conscientes, a mamás conscientes, a tener una crianza positiva, pero también consciente de lo que están, de los niños que están creando y por supuesto a conocernos también a nosotros como adultos. Los dejo a que sigan en la programación del 91.5 de FM. Yo me despido, nos escuchamos el próximo lunes aquí en